Bien, amigos, por encargo del Instituto de Filosofía y Derecho Penal y el Estudio Centeno Buen Día y Abogados, me han encomendado trabajar el tema cómo hacer una tesis, ¿no? En realidad este mini taller que empezamos el día de hoy va a constar de 10 sesiones, ¿no? La primera sesión en la que hoy estamos invitados se va a referir básicamente a dar las generalidades de cómo plantear una tesis, ¿no? En realidad, más que generalidades, es ubicar un poco al discente en cuanto al acercamiento, a la utilización del método, a la interpretación y sobre todo a la elección del tema de la tesis. Y esto porque durante nuestras pasantías por diferentes lugares, universidades, etcétera, hemos podido detectar que a veces los docentes que enseñan este curso de metodología un poco que complican al discente, al alumno, y eso trae como consecuencia que muchos proyectos de investigación se queden ahí, solamente como proyectos. Es más, hay algunos que abortan y ni siquiera logran tener de pronto la característica de un proyecto, ¿no? Y esto porque a veces el discente, bueno, y repito, no todos, pero hay algunos docentes que no hacen más que hacer un poco difícil un camino que es tan fácil para poder lograr obtener un grado, ¿no? Quien les habla, por ejemplo, para obtener el grado de licenciatura en Derecho, presentamos una tesis, ya hace muchos años obviamente, respecto al tema de la teoría de la pena, ¿no? Y esa experiencia que nosotros hemos recogido, no solamente en la tesis de pregrado, sino la de maestría y doctoral, es la que nos impulsa a realizar a través del taller y a través del estudio que me he encomendado, es darles algunas facilidades para los interesados en este tema. Y esto también porque he podido yo detectar, por ejemplo, en muchos alumnos, ¿no?, esta problemática que en todo caso en cierne empíricamente establece de que a veces como la enseñanza de las matemáticas no es que los niños o los jóvenes no puedan captar la matemática, sino a veces los profesores no saben llegar al alumno, como nos decían en el doctorado un profesor, ¿no? Lo importante es llegar al alumno, lo importante es no confundirlos ni enredarlos, sino darle los conceptos claros. Vamos entonces a iniciar el tema a tratar. ¿Cómo hacer una tesis? Lo primero que tiene que hacer usted es conocer su tema, ¿no? Es decir, conocer el tema que usted va a investigar. Es obviamente que la tesis no nace de la noche a la mañana. La tesis nace a partir de trabajos que ha hecho el alumno, trabajos monográficos, trabajos de publicaciones sobre un tema del derecho cualquiera, ¿no? Derecho penal, civil, laboral, constitucional, etc. Ese es para diferenciar de una monografía, ¿no? Porque en una monografía, pues, no se plantea nada, simplemente se hace una redacción, de pronto, de algunas críticas de temas del derecho, pero no hay un planteamiento sobre algo objetivo, teniendo en cuenta, desde nuestra perspectiva, que el derecho es ciencia y se encuentra dentro de las ciencias sociales. Entonces, la primera aproximación que tiene que tener el discente es conocer su tema. Repito, sea el tema que sea vinculado al derecho. Y para ello, obviamente, ha tenido que haber escrito algo. Hoy, por ejemplo, en la unidad de posgrado en Derecho en San Marcos, se está exigiendo que los alumnos que presentan proyectos de tesis y sea maestría o doctorado, o doctoral, y también al momento de escribir el proyecto de tesis tienen que escribir un artículo de gran calidad científica, dice la resolución de la universidad, que establezca básicamente que el alumno ha publicado algo sobre el tema que va a diseñar en su proyecto de tesis. Y esto porque, vuelvo y repito, el camino para lograr el objetivo va a pasar por muchos factores, por muchos filtros, y lo más importante es el manejo teórico y dogmático de la tesis. Para ello también yo he podido constatar en algunos alumnos, ¿no?, la confusión que algunos profesores tienen en poder diferenciar lo que es una tesis teórica dogmática de una empírica social, ¿no? La tesis teórica dogmática está definida básicamente a la interpretación y hermenéutica que se tenga de una categoría o de un instituto del derecho. Ejemplo, en el derecho civil, para no hablar del derecho penal. Por ejemplo, el artículo referente a las obligaciones recíprocas cuando una de las partes incumple con la obligación, el 2019, si no mal no recuerdo, ¿no?
establece que las obligaciones recíprocas, en todo caso, la parte que se ve amenazada, la parte que se ve afectada, puede dar por terminado el contrato a través de una carta notarial, ¿no? Eso lo dice la norma. Entonces los abogados piensan que presentando una carta notarial ya está disuelto el contrato. Entonces hay que ver cuál es la génesis de ese artículo 2419 del Código Civil. Entonces nosotros vamos a encontrar, básicamente el alumno que se pone a estudiar, a investigar sobre el 2419, va a poder diseñar y establecer cuál es la fuente. Y obviamente la fuente de ese artículo es la francesa y la española. Entonces, en ese sentido, la cultura del ordenamiento jurídico español y francés con el peruano es distinto, ¿no? Porque para eso usted tiene que trabajar lo que es la teoría del derecho, ¿no? Que nos estudiamos nosotros dentro del ordenamiento jurídico son los elementos que tienen que ver todo con la organización social y política del país. En ese sentido, una carta notarial a nivel solamente notarial no resuelve el contrato, sino tiene que venir con una demanda de nulidad de acto jurídico, o sea, del contrato en sí, por incumplimiento contractual, y por eso es que de pronto viene las cargas contra el perdedor, la indemnización por daños y perjuicios. En el tema civil, por ejemplo, se puede trabajar eso, ¿no? Los civilistas conocen el tema. En materia penal, los institutos, ¿no? Yo personalmente trabajé en pregrado lo que era el tema de la culpabilidad, ¿no? Y en el tema de la maestría, el tema de la coautoría, en el tema del doctorado, sobre el tema del dominio del hecho, el aparato organizado de poder, ¿no? Y cada punto tiene que estar relacionado básicamente a conceptos teóricos y dogmáticos del derecho. Siempre y cuando, vuelvo y repito, la tesis que usted elija sea teórica dogmática, porque lo que hemos dicho nosotros es que hay dos formas de abordar la tesis. Una, teórica dogmática, que se va usted a centrar a definiciones teóricas de categorías, de institutos del derecho, premisas, normas, etcétera, para dar usted su opinión. Y esto va a ir definido en el concepto básico del estado del arte, como le conocen algunos, o estado de la cuestión, ¿no? Es decir, la discusión doctrinaria que hay sobre ese tema a nivel nacional preferentemente y a nivel extranjero, ¿no? Y obviamente con la bibliografía correspondiente. Hoy en el derecho, por ejemplo, lo que yo he criticado y siempre critico es el aumento de casaciones, de jurisprudencia vinculantes, porque efectivamente a veces los mismos abogados, ¿no? No son muy... no captan el problema jurídico y los mismos jueces tampoco no lo entienden a veces y salen resoluciones contradictorias y que la sala penal dice esto, la permanente, la transitoria dice lo otro, pasó en lavado de activos, por ejemplo, y se tuvo que ir básicamente a lo que es necesariamente una asamblea extraordinaria para poder decidir un concepto, ¿no? Igualmente pasó en los delitos de desobediencia a la autoridad o abuso de autoridad. En el caso Buscalia tuvo que haber de pronto un acuerdo de los jueces para interpretar que se entendía el agravante del delito de abuso de autoridad o desobediencia a la autoridad. En ese sentido, repito, el trabajo es teórico-dogmático porque lo que se va a trabajar es norma, porque el objeto del derecho, lo que el derecho busca es la interpretación de la norma. En cambio, si el trabajo es empírico-social, póngame cuidado ahí, es un diseño experimental. Y eso está a través de muestreos de datos que tiene que venir acompañado de un trabajo también dogmático. Eso va a depender de la característica del discente, va a depender si el discente tiene esa capacidad, por ejemplo, de ir a hacer una encuesta, de ir a hacer tabulaciones, de pronto de juntarse unas 300 resoluciones judiciales para irlas ordenando de acuerdo a los juzgados unipersonales y lo penal, o especializados si son en los civiles, para hacer un cuadro, etcétera, ¿no? Que es un tema que está diseñado al trabajo social, ¿no? Por eso le llaman empírico social. Y hay que tener bastante cuidado ahí, ¿ah? ¿Por qué? Porque se detecta muchas veces que a veces el discente, cuando plantea un proyecto de tesis, confunde las dos cosas, ¿no? Hace un trabajo dogmático con un trabajo empírico social, y eso trae problemas al final porque de pronto la tesis puede ser rechazada o el proyecto. Entonces hay que tener bastante cuidado con el asesor de la tesis para definir si mi trabajo es teórico dogmático o empírico social. Entonces, hemos dicho al comienzo que lo primero que el alumno tiene que saber es qué tema va a trabajar. Ese es lo primero, ¿no? Y para ello tiene que haber trabajado necesariamente un artículo, ¿no? De investigación. Un artículo que hoy San Marcos exige que sea un artículo
de gran calidad científica y que haya sido publicado, por ejemplo, en una revista de alto rigor científico o en un tratado de derecho, por ejemplo, ¿no? Pero es un artículo que en todo caso el Vicente va a plantear. Y en ese artículo, que no es la tesis, es un acercamiento, una aproximación teórico sobre temas abstractos del derecho, es lo que va a dar como conocimiento y nacimiento a la tesis. Porque la tesis es un planteamiento, ¿no?, que va a ser luego conformado por las hipótesis contrastables, etcétera, que es un tema que vamos a trabajar más adelante, que tiene que ver con el proceso de investigación y el método que se va a utilizar. Entonces, en esta primera sesión, yo quiero dejar centrado, en todo caso, tres cosas. La primera, que la aproximación al conocimiento y la respuesta de cómo hacer una tesis se plantea primero en conocer el tema. No estoy hablando de la elección del tema, que es otro tema, es otra cosa. La elección del tema es otra cosa, porque usted puede conocer muchos temas, pero va a elegir uno. Y ese tema que usted va a elegir tiene que conocerlo. Y como esto ya lo han escrito muchos profesores, han escrito sobre esto, aquí no hay nada nuevo bajo el sol, el proyectista, el tesista, el que presenta una tesis es el que conoce más su tesis. Ningún profesor puede conocer la tesis del alumno porque ese es un trabajo propio del alumno, ¿no? Es un trabajo que el alumno va a hacer exhaustivo, planificado y va a emplear todos los métodos de la hermenéutica para poder lograr un objetivo que es el conocimiento del derecho y la solución de una categoría o un instituto del derecho, ¿no? En esa línea, el primer punto que yo quiero dejar sentado en esta primera sesión es que el alumno debe conocer su tema. Y para conocer su tema, necesariamente tiene que haber escrito sobre ese tema. Porque yo veo en las unidades de posgrado, en la maestría, en el doctorado o en pregrado, cuando se va a hacer un diseño de investigación, el alumno no conoce lo que va a investigar. Y si le pregunta, ¿tú has escrito algo sobre esto? No es primera vez que voy a escribir. Entonces yo pregunto, si es la primera vez que es escribir, que vas a escribir sobre este tema, entonces no hay un tema que tú hayas investigado. Entonces lo primero que se dice en un curso de metodología es que el alumno plantee una monografía y a partir de ahí sale la cabeza del problema, o sea, el problema en sí. Porque en sí la tesis es responder a un problema y el problema, como todo problema tiene, es una relación funcional entre el concepto del derecho, la problemática social y los sujetos actuantes, ¿no? O lo que se conoce como los sujetos del derecho, ¿no? Y ese problema que es el que va a ser resuelto es lo que responde a tu tesis, ¿no? Todo lo que sea con una pregunta es tesis. Lo que no es con una pregunta no puede ser tesis, es una monografía. Entonces, cerramos el primer punto. El primer punto es conocer el tema y haber escrito. Segundo punto es, en base a esta problemática, al estado de la cuestión, usted tiene que definir si va a ser una tesis teórica dogmática o una tesis empírico-social. Vuelvo y repito, la teórica dogmática está definida básicamente a hacer un trabajo abstracto. Entonces usted va a trabajar con filosofía de la teoría del derecho, sobre temas de, si es el caso penal, por ejemplo, el naturalismo de Thomas Hobbes, el derecho penal del enemigo, etcétera. Si usted va a plantear una tesis jacobiniana de Jacob, tiene que estudiar a todos los que están en contra de él, ¿no? En el caso mío, en el tema de lo doctoral, nosotros planteamos sobre básicamente la autoridad mediata y la participación. Tiene que ver con ámbito de criminalidad, se trabajó con Laura Zúñiga, por ejemplo, en sus últimas producciones, y un bagaje de libros que de pronto, por acá si puede, para que los alumnos vean, ¿no?, escoger los temas que usted va a definir, ¿no?, para poder trabajar, ¿no? Entonces, obviamente esto implica una inversión también, ¿no? Una inversión que también puede ser sobrellevada con las visitas a las bibliografías, ¿no?, con las visitas a las diferentes sedes de campamento educativo, como son las bibliotecas, ¿no? Ya eso depende del alumno. En el diseño también tiene que plantearlo. Ahora, porque no te olvides que la cientificidad y la ciencia social está definida porque la norma es el objeto del derecho, es el estudio de la norma. No, hay muchos que dicen, no, el derecho no es ciencia. No, el derecho es ciencia porque el objeto del derecho es la norma, la aproximación a la norma, y eso ya lo dijo Jacobs, ¿no?, cuando él plantea el tema de la configuración normativa en base a la sociedad y a la identidad normativa de la sociedad. Entonces, definitivamente el derecho es ciencia. Desde ese punto de vista,
mucho se está trabajando también con lo que es seguridad jurídica. Y para ello usted tiene que trabajar con los libros de Pérez Luño, ¿no? Yo recuerdo en el doctorado, nuestro profesor, el doctor Palomino Manchego, mucho nos hablaba de Pérez Luño, ¿no? Cuando hicimos los cursos de metodología y diseño doctoral. Y tiene mucha razón, porque el tema de filosofía, de teoría del derecho es para todo el derecho, no solamente para el derecho penal, para el civil, para el laboral. Y hoy lo que se busca es la seguridad jurídica, ¿no? Por eso que muchas resoluciones, hoy hablamos de la pena de muerte, una cosa así, hay que ver si eso da una seguridad jurídica o no, porque esto lo encontramos dentro del aspecto de la justicia, de planteamientos axiológicos, de valores espirituales y normativos, ¿no? Por eso que nosotros rechazamos la teoría pura del derecho de Hans Kelsen y últimamente rebatida y admitida por Hart, quien la defiende, ¿no? Pero nosotros también tenemos juristas que han contradecido la posición de Hart y la posición de Kelsen, como por ejemplo Carl Smith, ¿no? Últimamente también Robert Alexis, ¿no? Que contradicen una posición muy ontológica del derecho, porque el derecho no solamente es norma, también es valores jurídicos y planes deontológicos, los fines del derecho, ¿no? El orden, la paz, la secuencia social, ¿no? Y obviamente con un plano bastante epistemológico, ¿no? El rigor de la tesis. El rigor de la tesis es epistemológica. Todo lo que no sea epistemológica no puede ser tesis, ¿no? Puede ser una monografía, puede ser una opinión, etcétera, pero no una tesis, porque la tesis tiene que plantear una solución a un problema X. De pronto, cuando veamos el tema del proceso de investigación y el método, vamos a trabajar cómo ese que se tiene que plantear la tesis y a qué resultados va a abortar la tesis, ¿no? O a qué resultado la tesis va de pronto a definir los conceptos categoriales de cualquier tema del derecho, hermenéutico en las instituciones. Bien, entonces dicho ello, damos por culminado el primer análisis a través del método IBM Watson, sistema interfaz, que nos permite estar conectados con estudiantes de Lima, de Perú, de otros países también, ¿no? Y del cual hemos tenido acogida y vamos a tener la próxima sesión, el próximo martes, vamos a trabajar el proceso de investigación y el método. Pero repito, dejo sentado que la reunión de hoy ha quedado para plasmar tres cosas. Conoce tu tesis, tienes que haber hecho un trabajo de investigación. Tienes que haber necesariamente escrito. No importa si lo publicaste o no, porque puede ser que no lo hayas publicado. Hay algunos que dicen, profesor, ahí tengo algo que no lo he publicado. Tráelo para leerlo. Y tiene mucha base científica. Lo que pasa es que la secuencia de la tesis te obliga a que estés pegado, a que tengas disciplina en poder lograr la publicación, ¿no? Y los que no han hecho nada, los que no han planteado todavía un tema, no han escrito nada, yo los invito para que comiencen a escribir el tema que les competa, el tema que ustedes quieran elegir, donde se sientan cómodos, donde ustedes lo hagan con alegría, lo hagan con paz, lo hagan con entrega, así como cuando usted va a una cancha de fútbol y goza con el equipo que usted está alentando, o cuando usted está bailando una música, igual, porque donde no hay pasión no va a poder lograr su objetivo, ¿no? Y vuelvo y repito, la sesión de esto que estamos iniciando hoy está diseñada básicamente a romper ese mal concepto que se tiene del método, porque a veces hay muchos profesores que en lugar de ayudar desinforman al alumno y el alumno no se ubica bajo estos criterios que son muy puntuales, cómo hacer una tesis, publica primero un artículo, domina tu tema y ese tema que tú dominas tienes que alimentarlo con bases normativas, jurídicas y epistemológicas. Muchas gracias y será hasta la próxima oportunidad.